Hola. Bueno, eh, seguimos avanzando en este complejo periodo de finales de feudalismo de la Edad Media y principio de la Edad Moderna. Los siglos XIV y XV en la península ibérica son especialmente complejos, como vengo comentando, porque confluyen varios reinos, confluyen diversos intereses de resistencia, de intentos de consolidación de monarquías fuertes, centrales, más propia ya de la edad moderna, que a finales del siglo XV empieza en España a consolidarse con la dinastía de los Habsburgo, principio del siglo XVI. Bien, centrándonos, ahora voy a hablar de las tensiones político-sociales en la segunda mitad del siglo XIII y primer cuarto del siglo XIV. En el marco general, en Castilla se dan una serie de conflictos sociopolíticos en este tránsito de los siglos XIII al XIV. La sucesión de Alfonso X, de la mano de su hijo Sancho IV, es uno de estos ejemplos que tenemos de conflictos en este caso entre el aspirante y el rey, acaba imponiéndose el aspirante, aliándose para esa victoria con fuerzas nobiliares a las que luego da la espalda. Fernando IV sucede a Sancho IV y a Fernando IV, le sucede Alfonso XI, siendo niño todavía. En este momento, en Castilla, toma especial importancia el movimiento hermandino, las hermandades, de las fuerzas de las ciudades, las fuerzas nobiliares de las ciudades que se resistían junto a la alta nobleza a perder esas cuotas de poder en pro de una monarquía centralizada y potente. El cambio de siglo supone también en lo económico el paso de una época de cierta prosperidad que se da durante el siglo XIII a una época de crisis. Si algo puede definir, si una palabra se puede definir en este complejo siglo, es la palabra crisis, cambio. En todas las monarquías coinciden con el fin del periodo de reconquista a los poderes musulmanes, el auge de la nobleza frente a la corona y el enfrentamiento entre aristocracia y monarquía. La nobleza se hace más levantisca cuando no hay recompensa o ver peligrar sus peligros, y se calma cuando hay recompensa, cuando hay botines. Termina la reconquista, deja de haber botines, deja de haber recompensas y empieza también a haber amenazados sus privilegios, con lo cual se inicia un periodo de levantamientos contra la monarquía. Como habíamos visto en el vídeo anterior, Alfonso X, que reinó a finales en la segunda mitad del siglo XIII, entre el año 1252 y el año 1284, plantea un problema sucesorio. Su primogénito, Fernando de la Cerda, muere y su segundogénito, no sé si lo he dicho bien, Sancho IV, aspira al trono, provocando una guerra civil aliándose con estas fuerzas nobiliarias que comentábamos. La muerte de Fernando de la Cerda en el año 1275 da lugar a que el poderoso noble Juan Núñez de Lara, de los Lara, de las potentísimas familias dentro de Castilla, sea nombrado tutor de sus hijos, de los hijos de Fernando, que son Fernando y Alfonso de la Cerda, los infantes de la Cerda. Sancho IV, el segundogénito, aspira al trono y se plantea un problema de legalidad en la sucesión, precisamente por estas innovaciones jurídicas que había introducido Alfonso X. Por un lado,
está el derecho tradicional que ampara la sucesión de Sancho IV, y por otro lado está la introducción en la innovación jurídica que con las partidas introduce Alfonso X, en la cual introduce el derecho de primogenitura, con lo cual le correspondería al infante Alfonso de la Cerda, hijo de su primogénito, su nieto, en lugar de a su hijo segundo. En las partidas se introduce el derecho siempre por línea de sucesión, por línea de los primogénitos. Es decir, si se muere, como en este caso le pasó a Fernando de la Cerda, que era el sucesor natural primogénito, no pasa al derecho sucesorio al segundo, que sería Sancho IV, sino al nieto, si lo hubiera, de este al primogénito. Como sucede aquí. En cualquier caso, Alfonso X termina nombrando sucesor a Sancho IV. En las Cortes de Segovia del año 1276, ratifica en el año 1278 y también en las de Burgos en el 276 había nombrado sucesor. Y acaba valorando en él la experiencia política, la capacidad militar y el arraigo a la tradicional al derecho consuetudinario. López, Díaz de Haro y los nobles, los concejos de frontera expresan su apoyo a Sancho IV. En contra de la sucesión de Sancho IV se encuentra con la reina Violante, madre de Alfonso de la Cerda, ¿vale? Y de los infantes de la Cerda. Estos se refugian en Aragón. Violante, la reina Violante, es la hermana a su vez del rey de Aragón, Pedro III. Los infantes de la Cerda jugarán una importante baza política para Pedro III de Aragón, con lo cual los acoge gustosamente, y el rey Felipe III de Francia amenaza a Castilla para imponer a su sobrino Alfonso de la Cerda. Alfonso X, por lo tanto, negocia con Felipe III y acuerda dejar el reino de Jaén con bastante autonomía a Alfonso de la Cerda, si acata el nombramiento de Sancho IV, con vasallaje a Sancho, y las Cortes de Sevilla del año 1281 lo que hacen es escenificar una ruptura con Alfonso X, porque Sancho IV no quería menoscabar su poder territorial, no quería ceder ese reino de Jaén, aunque fuera mediante un pacto de vasallaje a su sobrino, creo que ya me lío, bueno, Alfonso de la Cerda, ¿vale? En las Cortes de Valladolid del año 1282, Sancho es apoyado por los señores eclesiásticos, los concejos y Pedro III de Aragón, descontentos con el intervencionismo de Alfonso X. Acuerdan la entrega del gobierno y de la justicia a Sancho, sin el título en vida de Alfonso X, sin el título de rey. Alfonso X, por lo tanto, deshereda a su hijo Sancho, y en un principio, pues bueno, empieza a perder esta partida. 1208, Sancho. 1283, Alfonso X elabora un primer testamento. El rey Alfonso, nombrando rey Alfonso de la Cerda o a Fernando de la Cerda. En 1284, un segundo testamento ratificando el anterior, y a finales del año 1284 Alfonso X perdona a su hijo después de haber estado en guerra, Sancho IV, su segundo génito, y le deja el trono, incumpliendo el testamento. Sancho IV es nombrado rey, por tanto, en el año 1284, y su reinado alcanzará hasta el año 1295.
Sancho IV es apodado el Bravo. Recibe el apoyo de la nobleza, del credo y de las hermandades de los concejos y se tiene que hacer frente a una serie de problemas graves en este ciclo de enfrentamientos entre poderes nobiliares y poderes reales. Tiene que hacer frente a la sujeción de la nobleza, las conquistas del siglo XIII de Andalucía, que empoderan a la nobleza, estas conquistas que se dan durante el siglo XIII en Andalucía, a la reforma de Alfonso X, que suponen el inicio de la confrontación con la nobleza, y al frente de esta nobleza levantisca contraria al poder real centralizado y fuerte, se erige un noble potentísimo, López Díaz de Haro, que ya lo hemos nombrado en algún momento. Están los Haro, los Lara, todas estas potentes familias de Castilla tienen un inmenso poder y ejércitos a su servicio. Se erigen, es muy ambicioso. Este López Díaz de Haro se erige como una especie de estos válidos que surgen en la Edad Moderna con Felipe III, y se enfrenta finalmente con Sancho y es asesinado en un episodio que podría dar para una escena de una película histórica. Pero bueno, lo voy a saltar porque hay mucho que comentar. Los infantes de la Cerda, mientras tanto, siguen jugando un importante papel político dentro del reino de Castilla y también mezclándose con el reino de Aragón. Alfonso y Fernando son los infantes. Los nietos de Alfonso X no renuncian a sus derechos. Reciben el apoyo de Pedro III de Aragón y del sucesor de este, Alfonso III de Aragón. Sancho IV contrarresta con el Tratado de Lyon, que firma con el rey Felipe IV de Francia. Renuncia a alguna renuncia, no puedo concretarla, consigue la dispensa papal al matrimonio que tenía con María de Molina, que habían declarado ilegal Sancho IV y María de Molina, con un prohijamiento, y renuncia al derecho de la Cerda al trono de Castilla a cambio del reino de Murcia con Ciudad Real con cierta autonomía. Es decir, Sancho IV le concede a Alfonso de la Cerda estos reinos con bastante autonomía a cambio de que se relajen. Sin embargo, Aragón no está muy de acuerdo con este tratado y lo que hace es proclamar, cuando llega al reinado de la corona de Aragón, Alfonso III, rey de Castilla a Alfonso de la Cerda, provocando un enfrentamiento de frontera entre Castilla y Aragón. Una guerra de frontera. El rey de Francia, Felipe IV, retira su amparo a los infantes, que quedan ya casi fuera del juego de la herencia. En cuanto a la lucha contra los poderes islámicos, hay que decir que en estos momentos la estrategia era controlar el estrecho para evitar los ataques de unos poderes que habían surgido en el Magreb, los benimeríes, similares a los almohades. Sancho, a los almohades, a los que se habían expulsado a finales del durante el siglo XII, la primera mitad del siglo XII, Fernando III. Sancho IV retoma el proyecto de conquista de Algeciras, se alía con Génova para ello, iniciando un bloqueo en el año 1291, lo que provoca también un acercamiento a Jaime II de Aragón, sucesor de Alfonso III, firmando el Tratado de Montagudo del año 1291, con apoyo aragonés. En el año 1294, Sancho IV ocupa Tarifa y frustra la invasión
queda frustrada la invasión de Algeciras, ese proyecto, tras su muerte en el año 1295. A Sancho IV le sucede Fernando IV, tutorizado por su madre, María de Molina, ya que tenía 9 años. El reinado de Fernando IV se prolongará desde el año 1295 en que accede al trono, siendo un niño tutorizado por María de Molina hasta el año 1312. Hay dos etapas del reinado de Fernando IV claramente diferenciadas por la sentencia arbitral de Torrellas del año 1304. Ahora veremos qué es eso. Hay una primera etapa en la que estalla una guerra civil durante su minoría de edad, debido a, siempre están detrás la nobleza, que aprovechan cualquier excusa, cualquier resquicio que vean para ellos meter su puño, su influencia, y alegan a la nulidad del matrimonio de su padre con María de Molina. En este caso, suman fuerzas las ambiciosas noblezas castellanas junto a los infantes de la Cerda, que entran de nuevo en juego. En el año 1301 le declaran mayor de edad a Fernando IV e intenta una actividad militar. Con una intensa actividad militar, Aragón invade parte de Castilla, produciéndose varios episodios como el cerco de Mayorga de Campos, con la entrada del rey Dionís de Portugal llega hasta Valladolid, con los sitios castellanos de Paredes y Ampudia del año 96 y 1297, con la derrota de Juan Núñez de Lara en Alfaro en el año 1299 y la campaña de Jaime II en Murcia. Surge el sentimiento hermandino. En las Cortes de Cuéllar del año 1297 se pone de manifiesto este sentimiento. ¿Qué era? Los hermandinos, era la hermandad de ciudades, era una alianza entre ciudades para conservar privilegios, fueros y normativas que favorecieran, controladas estas por la nobleza urbana. En 1301 se paran las hostilidades y comienza la diplomacia mediante esta sentencia arbitral que se consolida en el año 1304, se firma 3 años después en Torrellas. Esta sentencia arbitral pone de manifiesto la división que había también entre la nobleza castellana. Por un lado estaba Enrique el senador, hermano de Alfonso X, por otro estaba el infante Don Juan, tío de Fernando IV, y en este juego político había fortalecimiento de la posición de Aragón con Jaime II, que fue el protagonista de la sentencia de Torrellas. La sentencia de Torrellas establece la paz entre Castilla y Aragón, fija unas fronteras en Murcia muy indefinidas que se marcan más tarde en 1305 con los acuerdos de Elche. Jaime II renuncia a parte de sus conquistas y Alfonso de la Cerda renuncia por fin a sus derechos, a sus aspiraciones monárquicas del trono de Castilla a cambio de dinero, de cash. Esta segunda etapa, que define el periodo del reinado de Fernando IV, se consuma el triunfo de la nobleza. No era fácil doblegar a la nobleza castellana en esta época, para nada. Todos los reyes se toparon con el freno a sus pretensiones por una potentísima nobleza con ejércitos, con tierras, con dinero, con poder y con alianzas.
y traiciones. Todo formaba parte del juego político, pero era muy complicado doblegar a esta nobleza. Como vemos, ya lo llevan intentando Alfonso X, que tuvo que parar en sus reformas. Su sucesor, Sancho IV, que en un principio salía con ellos para conseguir el trono, le da la espalda a sus pretensiones porque él también quería y pretendía una monarquía fuerte. Guerras, conflictos, era Fernando IV, este fuerte conflicto contra la nobleza que salía a su vez con el rey de Aragón y demás. Todo era muy complicado en esta época. El infante Don Juan teje una alianza nobiliar contra el rey Fernando IV y se pliega, que se tiene que plegar a sus exigencias, con lo cual establece un reinado finalmente controlado por los nobles. Inicia una serie de negociaciones con Aragón, firmando el Tratado de Alcalá de Henares en el año 1308, en el cual se unen Aragón y Castilla para acabar con la reconquista, que supone un fracaso. Solo llegan a conquistar Gibraltar. En parte se achaca a la falta de implicación quizás de la nobleza. El rey intenta a su vez librarse de la nobleza y bueno, fracasa durante todo su reinado, se enfrenta constantemente con el infante Don Juan en este marco de intentos a su vez de conquistar estas plazas en poder musulmán. Se da cuenta que el único camino que le queda es buscar la reconciliación con el infante Don Juan, que encabezaba este sector de la alta nobleza, y por la imposibilidad de doblegarlos. Fernando IV, cae enfermo y la nobleza se une contra el rey, alentando el descontento popular. Prepara a la nobleza el destronamiento que finalmente evita su madre, la reina María de Molina. Se establece un nuevo compromiso, el compromiso de Palencia, en el año 1311, con la nobleza contra los musulmanes y con una serie de concesiones, más concesiones aún del rey, a una nobleza que no se mueve de sus posiciones. En las Cortes de Valladolid del año 1312 se establece el testamento de Fernando IV. El rey trata de recuperar en estas Cortes la autoridad real, reorganiza la administración de justicia, pero está en una posición de debilidad y tiene que ceder, en este caso, ante los concejos y las hermandades que habían constituido, con un boceto de reformas que no avanza, porque Fernando IV fallece en el año 1312 y su heredero es Alfonso XI. Nuevamente estamos ante un rey niño que tiene que ser tutorizado, y para esta tutoría entran en juego también luchas políticas para ser el tutor del rey niño Alfonso XI, cuyo reinado se extenderá entre el año 1312 y 1350. Hay dos facciones que intentan la tutoría, porque tutorizar al rey significa tutorizar el reino. Así de claro. Por un lado está su abuela, María de Molina, y que salía con el infante Don Pedro. Y por otro lado está el infante Don Juan, que se alía con Juan Núñez de Lara. El movimiento hermandino crecía, se consolidaba, estimulado por la nobleza para conseguir unos objetivos políticos. En el año 1312, los concejos de León, de Zamora, Salamanca, de Astorga y alguno más acuerdan una hermandad a favor del rey. En el año 1313, esta nueva hermandad se funda con los 5 concejos anteriores y otros bajo el control del infante
don Juan y otros grandes señores nobles. Las Cortes de Palencia del año 1313 contribuyen a avanzar hacia una nueva guerra civil. Por declaración de los tutores que mantenían estas grandes diferencias y buscaban el apoyo de los grupos de poder. María de Molina finalmente cede la tutoría a los infantes Juan y don Pedro, pero controlando bajo su custodia. Las Cortes de Burgos del año 1305 ratifican el acuerdo de tutoría y se crea además en estas Cortes una hermandad general única, formada por 103 caballeros y más de 100 villas, de la que se mantiene al margen solamente Andalucía, las villas de Andalucía. Las Cortes de Carrión de los Condes en el año 1316, la importancia que tienen es que por primera vez se hace una fiscalización de las cuentas y se dan cuenta de que hay un enorme déficit, tienen un problema en las arcas. Se llevan a cabo una sencilla aprobación de peticiones y acuerdos de la Hermandad General que adquiere un enorme poder político y un aumento del grado de control del gobierno de los tres tutores. Las Cortes de Medina del Campo en el año 1316 en las que parecía que las hermandades serían sumisas a las se desintegrarían, se desintegrarían, y esto no ocurrió. En el año 1319 la muerte de los infantes da lugar a un cambio de los tutores. María de Molina se queda como tutora única, aunque surgen unas nuevas disputas por la tutoría y hay una división de la hermandad en distintas facciones, como la facción andaluza y otras que se suceden, lo que da lugar a una pérdida de cohesión y de fuerza de las hermandades del movimiento hermandino. En el año 1325 Alfonso XI adquiere la mayoría de edad. Suprime las hermandades, le suponían un grave problema y las suprime, y porque considera que era peligroso su grado de intervencionismo para llevar a cabo su proyecto político y ahondar en ese centralismo y ese fortalecimiento de la corona. ¿Qué sucede en esta época en Aragón? Pues bueno, en un marco general hay que hablar que en Aragón hay repercusiones internas por la política mediterránea. Pedro III el Grande, a su muerte en el año 1285, deja en herencia a la corona de Aragón a Alfonso III el Franco, como hemos visto, en el año cuyo gobierno se extiende entre el año 1285 y el año 1291. A su vez, este deja el gobierno, el reinado, la corona a su hermano cuando muere a su hermano Jaime II, el Justo, que prolonga su reinado entre el año 1291 y el año 1327. Hay un refuerzo del carácter indivisible de la corona de Aragón, ese principio que había establecido finalmente Jaime I, y también en estos momentos empieza a aparecer una tendencia que será la tónica dominante hasta el siglo XV, que es el aumento catalanista, el carácter catalanista de la dinastía. Pedro III el Grande, cuyo reinado se extiende entre el año 1276 y 1285. Es el hijo de Jaime I, experto y gran diplomático. Se casa con Constanza, esto ya lo hemos visto, la hija del rey de Sicilia, Manfredo, y adquiere una serie de los derechos sucesorios de Sicilia, del reino de Sicilia, a través de ese matrimonio.
Carlos d'Anjou se opone, lógicamente, era el poder allí en la isla de Sicilia, Langevino, se apodera de la isla. Pedro III, que era gibelino, defiende la superioridad real del Papa y se declara enemigo de Carlos d'Anjou. En este reinado hay un dominio de la nobleza catalana descontenta con el bobache. Es un impuesto sin convocar cortes que aún no habían jurado los fueros, con apoyo urbano, que llegan a tomar la villa de Balaguer, Lérida, actual Lleida, está cerquita de Lleida, Balaguer, para situarlo en la campiña, en el campo. Rebeldes son perdonados y los necesita porque los necesita para la conquista de Sicilia. Es en esta época cuando se produce el episodio de las vísperas sicilianas en el año 1282 de los sicilianos contra los franceses de Carlos d'Anjou. Tras pasarlos a cuchillo, los rebeldes ofrecen la corona a Pedro III, que acepta. Tenía derechos sucesorios a través de su matrimonio con Constanza, la hija de Manfredo. Pedro III consigue doblegar a los angevinos y es coronado en las Cortes de Palermo. Excomulgado por el Papa, que también hacía su política, ofrece la corona Martín IV, el Papa Martín IV, otro hijo del rey francés Felipe III, a Carlos de Valois. Y en este difícil contexto de tensiones con una parte de la nobleza que se posicionaba en contra de la conquista de Sicilia, convoca el rey Pedro III el Grande las Cortes de Tarazona en el año 1283. Se niega a jurar los fueros, usos y costumbres que obligaba la nobleza a todos los reyes. Los nobles se fortalecen creando una hermandad de villas que es la Unión Aragonesa. Las Cortes de Zaragoza finalmente, tras la aceptación del privilegio general de la Unión, declaran a Pedro III rey de la corona y este lleva un programa de gobierno que define los reinados del rey con los estamentos, con el Consejo, con las Cortes y con la Justicia de Aragón. En el año 1283, Pedro III reúne a las Cortes catalanas que aprueban las constituciones en sintonía con el privilegio de Aragón. La nobleza refuerza, por tanto, sus posiciones políticas, económicas y sociales frente a un campesinado adscrito aún a la tierra. Habrá rebeliones posteriores, la Viga, la Busca y todo esto, los remensas, que veremos más adelante, adscritos a las tierras, con un pago de remensas que tenían que hacer frente para liberarse. Prácticamente era imposible que los campesinos se dejaran de estar adscritos a las tierras en este contexto de la corona de Aragón, de Cataluña principalmente. En Valencia no había tanta conflictividad con el rey. Pedro III no convoca cortes y confirma los fueros y privilegios con un privilegium magnum, sin necesidad de estas negociaciones a través de las cortes. Hay un cierre de filas en torno al principio de la unidad absoluta de la corona. Roger de Lauria, en el año 1283, el militar al servicio de la corona de Aragón, consigue conquistar Malta, Gozo, en el año y alguna otra pequeña posesión. En el año 1284 apresan los aragoneses al hijo de Carlos d'Anjou, rey de Nápoles. Al año siguiente muere Carlos d'Anjou, el imperio angevino es destruido, el rey de Francia plantea una única opción: invadir
Aragón, por tanto, y el rey de Francia obtiene del Papa, que le era favorable, era de su cuerda, el privilegio de cruzada y inicia un ataque con buen resultado para la corona de Aragón, que acaba muriendo en estos ataques el rey Felipe III de Francia. Aunque también en este año muere el rey Pedro III. El hijo de Pedro III hereda la corona de Aragón, que es Alfonso III el Franco, cuyo reinado se extiende entre el año 1285 y el año 1291. Ataca, como hemos visto, la Mallorca el reino de Mallorca, estaba en manos de Jaime II. Tiene que hacer frente a las pretensiones de la Unión Aragonesa y firmó también los privilegios de la Unión, admitiendo la posibilidad de ser destronado y un cambio de dinastía si atenta contra la Unión. La reunión anual de Cortes de Zaragoza y el nombramiento por las Cortes de un Consejo Real para Aragón. Todo esto tiene que aceptarlo el rey Alfonso III, el Franco. Las Cortes de Monzón aprueban una serie de constituciones para sanear las finanzas y la administración, el control de funcionarios reales para evitar corrupciones, la indivisibilidad de la corona de Aragón, que establece el espíritu unionista y proclama un consejo real para evitar los abusos de la corona. Es decir, establecen límites. Se encuentra con límites tanto en la corona de Aragón por parte de la nobleza que domina las Cortes como en la corona en el Principado de Cataluña. Los problemas fronterizos siguieron con Alfonso III en la frontera con Castilla y también con Francia. Tuvo que hacer frente a los ataques de Jaime de Mallorca, y bueno, pues problemas. seguimos, que a veces pierde uno el hilo. El Tratado de Tarascón en el año 1291 otorga a Alfonso III, establece que Alfonso III se comprometa a recibir el perdón del Papa y la revocación de la donación de su reino a Francia. Se abre un periodo esperanzador para la corona de Aragón, que es interrumpido por la muerte de Alfonso III en el año 1291. Le sucede su hermano Jaime II, el Justo, cuyo reinado se prolonga desde el año 1291 al año 1397. En estos momentos Jaime II era el rey de Sicilia, era un gran diplomático, como Pedro III el Grande. Buscó la alianza con Castilla para dirigir y para centrarse en la expansión por el Mediterráneo. Firmó el Tratado de Monteagudo en el año 1291, que duró poco porque Sancho IV no podía renunciar a su amistad con Francia. Era así nos suena raro ahora, pero bueno, devuelve a la infanta Isabel a Castilla, con lo cual suponía una ruptura de las relaciones diplomáticas, la habían mandado para casarla y la devuelven. No la queremos ya, pero no porque tuvieran nada contra la princesa, sino porque es que los matrimonios formaban parte de la política. Y era así, acepto el matrimonio, estoy aceptando un pacto. Rechazo el matrimonio, me habéis enviado a la novia para que me case con ella, no la quiero, porque las cosas han cambiado, os la lleváis. Así de duro y así de... Pero así hay que ponerse, no tenemos que ver la historia con la mentalidad de nuestra del siglo XXI, sino que hay que intentar verla con la mentalidad de aquella época para entenderla. La muerte de Sancho IV de Castilla en el año 1295 y la crisis posterior dio lugar a una paz con Francia mediante el Tratado de Hernani del año 1995,
que se ratifica mediante matrimonio, como vemos, con Blanca de Anjou. La renuncia a Cecilia en este tratado de Agnani, Jaime II, con su hermano Federico II, que se consolida como rey de Sicilia, pero renuncia a la corona de Aragón. El derecho mediante ese tratado secreto, esa cláusula que nos expresa por escrito claramente para la conquista de Córcega y Cerdeña, a cambio. Y la renuncia a incluir en la órbita del reino incluir dentro de la corona de Aragón a Mallorca, que la devuelve a su tío, Jaime II, pero con un pacto de vasallaje. Acerca posturas con Bonifacio VIII para defenderle de sus enemigos, incluido Federico de Sicilia, hostil al tratado de Agnani y que había sido proclamado rey de Sicilia. Federico de Sicilia entra en el tratado de Catal-Bellota, posterior a Agnani, en el año 1302, que es aceptado aunque Sicilia ya estaba en manos aragonesas realmente. En esta época es cuando se contrata a los almogávares por el rey, el duque de Atenas, Andrónico II, para luchar contra los turcos que la amenazaban. Entra en juego, hay que nombrar aquí a Roger de Flor, que es asesinado por el hijo de Andrónico, Miguel IX, porque se puso celoso, que creía que le iban a quitar el poder. Así, dentro de conquista, los almogávares, los ducados de Atenas y Neopátrida, incorporados al reino por Pedro IV, y no constituyen otra cosa sino que unas bases comerciales para la corona de Aragón, pero muy importantes también para el dominio de las rutas comerciales. Cerdeña, en el año 1323, es conquistada por Jaime II, aunque las operaciones son dirigidas por el futuro Alfonso IV, por su hijo. Terminaba de controlarse las rutas hacia Oriente y el flujo de trigo, haciendo frente, a su vez, en esta época, a la amenaza benimerie, este poder del norte del Magreb, Jaime II el Justo patrocina en esta época, como hemos visto también, a Alfonso de la Cerda tras la muerte del rey Sancho IV, aunque fracasa el proyecto de invasión de Castilla. En esta época estaba ya la peste y bueno, pues estaba haciendo estragos por todas partes. Conquista de Murcia, la sentencia de Torrellas, el tratado de Alche, que establece unas fronteras entre Castilla y Aragón al norte del río Segura. El fracaso de la reconquista conjunta entre Castilla y Aragón mediante ese tratado de Alcalá de Henares de 1308, solo llegan a conquistar Gibraltar, fracasan con Algeciras. Jaime II fue un rey, resumiendo, prudente, respetuoso, mantuvo el equilibrio con la nobleza, con el clero, con los concejos, convocando de manera muy frecuente las cortes de los distintos reinos y buscó también el progreso cultural. Fallece, muere en el año 1317. Vamos a hablar ahora del reino de Portugal, la obra de Dionís, del rey Dionís de Portugal, que reinó entre los años 1279 y 1325. Fue un fecundo reinado en todos los aspectos, un gran rey. Hijo ilegítimo del infante, tuvo un hijo ilegítimo, era hijo ilegítimo, como muchos reyes, y el infante Alfonso usó esto para
avivar las revueltas contra el rey en los años 1281 hasta el año 1287 contra su política centralista, volvemos al mismo asunto una y otra vez, aliándose con nobles, con obispos y con las ciudades de Lisboa y Oporto, las dos ciudades principales de Portugal. Inquirisoes generales, que hemos hablado antes, dan a conocer los abusos nobiliarios y eclesiásticos y pretenden estas disposiciones jurídicas pretenden que se devuelvan los derechos sobre tierras que habían sido arrebatadas a la jurisdicción real. La importancia de la obra de Dionís, del rey Dionís de Portugal, radica en que transformó un reino muy arcaico y muy ruralizado en un ente comercial. Lo encaminó hacia la gran potencia que llegó a ser comercial, preocupado por los avances agrícolas. Establece leyes para que los nobles no pudieran vender, no perdieran tierras, se las trabajaban directamente, es decir, fomentaba que las tierras se movieran, se trabajaran, no estuvieran ahí paradas, y el asentamiento de familias por el proceso de enfiteusis. Estos alquileres, más que alquileres, son propiedades que se otorgan a cambio de una renta anual fija. En 1248 se crea el rey Dionís el Estudio General de Lisboa. Algo así, no llega a ser una universidad, pero algo parecido. Fomenta las ferias, el apoyo a desarrollo de la industria naval, fomenta el idioma portugués con traducciones a ese idioma, siendo su corte un importante centro cultural. Entre los años 1289 y 1292 llega un acuerdo con la Iglesia para recuperar bienes y ventas. Apoya a Jaime II, al infante Don Juan o a los de la Cerda, haciendo pinza junto a Aragón contra Castilla. Sería el gran enemigo de Portugal por cuestiones lógicas territoriales. Los tratados de Alcañices en el año 1297 suponen un reajuste de la frontera para fijarla ya de una forma casi definitiva hasta nuestros días, con algún cambio. Es un gran éxito de la historia de la diplomacia, un terreno muy importante. Cómo se desarrolla la diplomacia. Hacer una historia de la diplomacia sería un campo fecundo e interesantísimo por todas las implicaciones. Pues esto, el Tratado de Alcañices supuso ese gran éxito para la diplomacia. Castilla conseguía el fin del apoyo a Don Juan en su anhelo por el reino de León. El matrimonio de Fernando IV, el rey Fernando IV de Castilla, con Constanza, afianza un poco las relaciones Castilla-Portugal. Constanza era la hija de Dionís, del rey Dionís. Crea la Orden de Cristo en el año 1312 con restos de la Orden del Temple. Su política era de fortalecimiento real, con concesiones del derecho romano. Desarrolla una burocracia estatal y crea varias defecciones nobiliarias. A su muerte en el año 1325 estalló una guerra civil contra la nobleza encabezada por su hijo Alfonso, que duró 5 años. Nada más y nada menos. Y con esto terminamos. Hemos hecho un repaso al proceso de fortalecimiento de los reinos, de las monarquías de la península ibérica. Hemos repasado cómo fue el proceso de expansión de Aragón y hemos visto cómo el rey Dionís da un paso con su reinado en Portugal, un paso en cuanto a avances en todos los terrenos, cultural, económico
y también de fortalecimiento de las monarquías, que era el proceso en el que estaban inmersos todos estos reinos. En un siguiente vídeo voy a hablar de los conflictos políticos y el triunfo final de las... Por fin se empieza a atisbar, no exento en lo sucesivo tampoco de luchas con la nobleza, pero se afianza la monarquía ya de una forma más real, más consolidada, en la primera mitad del siglo XIV. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.